Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión del Semillero de Paleobiología. En la sesión de la tarde de hoy tenemos el gusto a que Damián Ruiz Ramoni, licenciado en Biología de la Universidad de los Andes, Venezuela, máster en Paleontología en la Universidad Autónoma de España y doctor en Ecología en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Venezuela, nos dé la charla sobre mamíferos carnívoros de los pozos de asfalto de Venezuela. Damián tiene la palabra. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y bueno, una felicitación a los chicos por el proyecto que tienen del semillero de Palestía. Y bueno, agradezco esta oportunidad para poder mostrar lo que en su momento comenzó como doctoral y que se ha convertido un poco en mi línea de investigación. Así que lo que les voy a hacer es un resumen grosero de lo que he venido realizando desde el 2013, en este caso del lado de Venezuela. Yo dividí esta presentación en 4 tópicos. Primero vamos a definir qué es un carnívoro y por qué están presentes en América del Sur. Luego, en lo que hago referencia a los pozos de asfalto, qué significa que son carnívoros que hemos encontrado ahí en esos pozos de asfalto, los protagonistas de esta charla, y el significado que probablemente tienen estos carnívoros en el contexto de la evolución de América. Comenzando, bueno, ¿qué es un carnívoro? Para muchos que son biólogos saben, es un carnívoro, pero como hay primates, hay otros órdenes de mamíferos, hay perisodáctilos, artiodáctilos y todo eso, y bueno, hay un grupo al que le hemos denominado el nombre de carnívoro. Carnívoro hace referencia a una condición trófica en la cual tienen adaptaciones al consumo de carne. Sin embargo, dentro del grupo hay una gran diversidad, no solo comen carne, sino que pueden comer vegetales, pueden comer insectos, tienen una dieta bastante omnívora, pero sí que también tenemos dentro del grupo a los llamados hipercarnívoros, mamíferos que basan su dieta prácticamente en su totalidad en proteína animal. Este grupo es bastante diverso, es el tercero más diverso en el planeta actualmente, después de los roedores. Está compuesto por los felinos, herpéstidos, hiélidos y vivérridos, también por los cánidos, mefítidos, mustélidos, prosiónidos y los úrsidos. Sin embargo, en América del Sur, los dividimos en 2 grandes grupos, que son los feliformidos y los canifórmidos. Los vivérridos todavía no se sabe exactamente qué son, de hecho todavía hay discusiones si se incluyen dentro del orden carnívoro o no, pero estos bichos están distribuidos en Asia. Por ahora vamos a concentrarnos en otros, que son los que están en América del Sur, que son los felinos, los cánidos, los mefítidos, los mustélidos y úrsidos. La presencia de estos animales, de estos mamíferos en América del Sur, responde a un evento, un macroevento biogeográfico que ocurrió entre finales del Mioceno hasta hace pocos días atrás, que lo conocemos como el Gran Intercambio Biótico de las Américas. Es un evento en el cual la fauna de América del Sur, que se encontraba aislada de la América del Norte, luego de la formación del Istmo de Panamá, encuentra una ruta terrestre para poder expandir su territorio y se intercambian algunos grupos taxonómicos. Y dentro de esos grupos taxonómicos que ingresan a América del Sur provenientes de América del Norte están los carnívoros. Entonces, claro, el ingreso de este grupo de mamíferos no fue todo de una sola vez, sino ocurrió por pulsos. Esto que ven acá es un esquema del cuadro cronoestratigráfico con las almas, que son las edades de mamíferos de América del Sur, en el cual hemos reconocido la presencia de los carnívoros en distintas etapas. Al principio del gran intercambio biótico, realmente cuando todavía no se había formado completamente ingresan a América del Sur los mefítidos y los prosídeos, que son este grupo donde están los mapaches, donde están el coatí y todos estos animales. Luego, posteriormente, ingresan los cánidos y los mustélidos, y finalmente ingresan lo que son los felinos y los úrsidos. Estos animales tuvieron un éxito evolutivo impresionante en el continente, lograron abarcar todo su territorio. Esto que ven acá es las localidades que conocemos con registros fósiles. O sea, no contamos lo que hoy tiene la distribución de estos animales,
y no lo que conocemos es de más o menos el Plioceno hasta la actualidad. En América, los estudios que se han realizado de carnívoros fósiles están principalmente concentrados en el cono suroriente. Están concentrados tanto en Argentina, Brasil, y algunos en Bolivia y todo eso. Hacia el norte del continente son pocos los estudios que, sin embargo, tenemos un montón de localidades con registros fósiles de carnívoros. Aquí señalo las principales entre Venezuela y Colombia, principalmente más concentradas en Venezuela. En Colombia está La Guajira, que es Plioceno tardío, y Jutua, que tiene un reporte de un cánido, aunque sé que actualmente también hay un reporte de un cánido en Villa Leyva, en el Museo de Paleontología de Villa Leyva, está expuesto un cánido que todavía no ha sido estudiado, junto con un molar que yo creo que es grande. El resto de las localidades están repartidas en Venezuela, para concentrar netamente en dos. Pero, sin embargo, quiero resaltar algunos descubrimientos que han sido interesantes en los últimos años de algunos carnívoros. Este, por lo menos, que ven acá, apareció en una localidad que se llama Urumaco. Hace referencia a un prosiónido grande, de estos más grandes que el mapache, mucho más grandes que el coatí. Este es del género Cionazo. Va a venir otra publicación con otro prosiónido también de gran tamaño para la misma localidad. Pero bueno, está. Y este fósil, que es una Enociondirus, el lobo terrible, el famoso, hace unos meses conocido como Canisdirus, ahora es Enociondirus. Para los que vieron Juego de Tronos, es el lobo que aparece en esa serie, el lobo más grande que se conoce hasta ahora. Bueno, pues en Venezuela tenemos un reporte para MUAC de este fósil que fue encontrado por exploradores del grupo de Rollo y Gómez, y fue reportado en aquel entonces como una nueva especie, pero hoy día reconocemos que pertenece a Enociondirus. Pero, sin embargo, la charla que les voy a dar, hablo bastante sobre los pozos de asfalto. Y estos son localidades atípicas que son lagunas de petróleo, lagunas de brea. En Venezuela los conocemos con el nombre de menes, hay un montón, hay más de 300 en todo el país. Sin embargo, con registros fósiles apenas tenemos 3. La naturaleza de estos pozos son emanaciones naturales del hidrocarburo que por fracturas en la corteza terrestre llegan a la superficie. Se forma una capa, una laguna de petróleo que, visto a simple vista, parece una laguna de agua, y los animales se ven motivados a querer tomar agua ahí y quedan atrapados en este asfalto. Esto es en Rancho La Brea, en Estados Unidos, donde hay una localidad bastante famosa, y la otra foto que ven acá es el Mene Incierte en Venezuela. Son trampas que actualmente todavía siguen atrapando fauna. Estas son algunas reconstrucciones de cómo se verían en aquel entonces. Lo que pasa es que si se ponen a pensar, son unos yacimientos en los cuales animales tipo mastodontes, perezosos gigantes, etcétera, 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 quedaban atrapados, y muchos carnívoros, motivados a que estas presas estaban de fácil disponibilidad, pues llegaban y también quedaban atrapados en los pozos de asfalto. La conservación de estos yacimientos es excepcional. Esto que, por ejemplo, que ven acá es un Smilodon fatalis, un tigre de dientes de sable, de Rancho La Brea. Se pueden ver los detalles a un nivel impresionante, se preserva muy bien, y bueno, en Venezuela tenemos 3. Estos son los de Venezuela, los principales de Venezuela: el Breal de Orocual y el Mene Incierte. El personaje que ven acá es Ascanio Rincón, quien fue mi tutor de doctorado y el colega con el que trabajo actualmente sobre el pozo de asfalto. Lo que pueden ver acá son las acumulaciones masivas de fósiles que hay en esos lugares, porque con el pasar de los años los fósiles comenzaron a quedar apilados y, bueno, se preservaron. No son tantas estos tipos de localidades alrededor del mundo. En América apenas se conocen unas 10, probablemente unas 11, todavía hay algunas que no están estudiadas. Las principales que se estudian son las de Rancho La Brea, luego la Calorina y Talara en
en América del Sur. Y bueno, nosotros que estamos trabajando tanto en en el Mete y en el Breal de Orocual, Venezuela. Como les comenté, la acumulación de estos yacimientos es promovida principalmente por presas que quedan atrapadas ahí. Sin embargo, cuando vamos al registro fósil o cuando tratamos de hacer un estudio taxonómico, lo que encontramos es que hay una mayor proporción de carnívoros en estos lugares que de otros taxos. Entonces, eso hace ideal estos tipos de yacimientos para estudiar la biología y la paleoecología de este grupo de mamíferos que, bueno, han ido cambiando con el pasar del tiempo en nuestro continente. Por eso me voy a concentrar en el Mene Inciarte y el Breal de Orocual. El Mene Inciarte, las fotografías que ven acá responden a esa localidad, es un lugar donde todavía las emanaciones de brea están activas, pese a que se encuentran fósiles, todavía sigue emanando brea, todavía sigue estando activo el yacimiento, y ha sido fechado para el Pleistoceno tardío. Luego el Breal de Orocual, por su lado, es una localidad que tiene dos sublocalidades, por eso digo que en Venezuela hay tres. Está ORS 20, que es una localidad, el Mene Incierte, tiene todavía emanaciones naturales de brea, ¿sí? Donde todavía queda por fechamiento del tipo relativo, utilizando los biocrones de algunos taxones, se ha dicho que puede llegar a ser Pleistoceno tardío. Sin embargo, la joya de la corona es el Breal de Orocual, pero RS16, que es la otra localidad que está cerca de S20, es una localidad que tiene un registro paleontológico que hace pensar que pertenece al límite pliopleistoceno, lo cual sería uno de los yacimientos de esta naturaleza más antiguos hasta ahora conocidos. Y la fauna que estamos encontrando en el yacimiento de RS16 no es normal, o sea, no es típica a la fauna que se encuentra en las asociaciones de América del Sur. Son faunas bastante diversas, con taxones bastante extraños, primeros registros para el continente, taxones que no se conocían al norte de América del Sur, solamente hacia el cono sur, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un carnívoro. Estas localidades han sido muy ricas en estudios, o sea, se han hecho un montón de publicaciones, estas son algunas, pero han generado bastantes publicaciones porque el yacimiento se... Y yo en el 2016 culminé mi tesis doctoral en esta localidad, bueno, como ya les comenté, haciendo estudios con los carnívoros. Bueno, vamos a ver los protagonistas de esta charla, ¿sí? Vamos a hablar primero de la paleontología sistemática. ¿Cuáles son los taxones que hemos encontrado? Para el Mene Inciarte. Bueno, para el Mene Inciarte, en el 2007, Prevost y Rincón publican el hallazgo de unos restos dentales de lo que ellos llaman Ocidiondirus, el Canis virus, el antiguo lobo terrible. También se han encontrado otro tipo de cánidos, como son Protocentroglodites, que son un grupo de cánidos de América del Sur, pertenecen al grupo Cerdocionina. Si bien son cánidos grandes, pudieran estar ligeramente emparentados con los que hoy día conocemos como el Cerdocion, que es el zorro cangrejero, o Otos, que es el perrito de monte, pero bueno, estos son de un tamaño más considerable, como de un perro mediano. También hemos encontrado al zorro gris, el Urosium sinor argenteus, el único zorro verdadero que hay en América del Sur hasta ahora reconocido. Bastante extraño, que nos hicieron pensar en su momento que se trataba de una especie distinta, por tener una morfología distinta a los actuales, pero bueno, luego estudiando el material nos dimos cuenta que era variabilidad intraespecífica. Hemos encontrado dientes de cánidos juveniles. Esto es típico, ¿no? Conseguir en este tipo de yacimientos animales juveniles, porque son los más incautos, los más fáciles para que queden atrapados en los pozos de asfalto, los que tienen menos fuerza, y bueno, hay tanto de cánidos como de felinos, también hay un montón de juveniles. Yo supongo que no me han escrito de WhatsApp, así que todavía se me debe estar escuchando. A ver. Okay. También hemos encontrado dientes de Artopterium, que es un oso
de anteojos, o sea, como del mismo grupo de los tremartinos, donde aparece el oso frontino, el Trecmatus ornatus, pero bueno, esto es una forma más antigua y un poco más grande. También encontramos unas vértebras y lo que se cree un premolar de lo que probablemente puede ser un leopardus, lo cual es el primer registro de un leopardus en el continente, en Venezuela, uno de los registros más antiguos que se conocen, y diezable del grupo de Smilodon populator. Para el Real Dorcual, el yacimiento RS20, encontramos un cerdocionina, un grupo de estos cánidos endémicos de América del Sur, también de gran tamaño, pero raro, que realmente está emparentado con Leiodictis, que es un grupo de cánidos que hasta ahora típicamente se conocían en Argentina. Estamos encontrando estos registros al norte del continente, elevando la información de este grupo a que tenían una distribución prácticamente pan-suramericana. Este todavía está en estudio, porque recientemente terminamos una publicación que se está metiendo, donde estamos haciendo todos los cánidos fósiles y este animal va para allá. Tenemos los primeros dos de Aenocyon dirus para esta región, para el Breal. Encontramos varias mandíbulas de esta especie, mandíbulas bastante grandes, unas más grandes que se conocen hasta ahora, comparándolo incluso con América del Norte, de este gran... También tenemos registros de Conepatus, de lo que es el zorrillo, mapurite, lo decimos así en Venezuela, pero bueno, los mefitidos estos. Registros de Pantera onca, también, eso nos hace pensar de que el jaguar coexiste con otros grandes carnívoros en el pasado. Otros registros de populator, de tigre de dientes de sable, en este caso corresponde a un animal juvenil, y en la fotografía tiene todavía dientes que no han erupcionado, significa que era un animal juvenil. Y para ORS-16 tenemos a otro cerdocionina relacionado, como les dije anteriormente, con el grupo de los cánidos de América del Sur. Sin embargo, hasta ahora lo que concluimos es que se trata de una nueva especie. Y aquí, bueno, pueden ver la reconstrucción del animal y está pronto para ser publicado. Registros más antiguos de el coatí Nasua nasua en América del Sur. Lo mismo para el mapache cangrejero, osito lavador. Procyon cancriburus. Otros registros de lo que probablemente son Artopterion, el mismo oso, lo único que son de dientes de un juvenil, no podemos estar seguros que corresponda realmente a la misma especie, lo más probable es que sí. Unos dientes que nos hacen pensar de Pantera onca, también están todavía en discusión, porque son muy antiguos para Pantera onca. No tenemos idea si realmente el jaguar ingresó tan temprano en América del Sur como lo creíamos. La joya de la corona, que es el Homotherium venezuelensis, un tigre, o sea, periodontino, pero no es un tigre de dientes de sable, es un tigre de dientes de cimitarra, del mismo grupo de los tigres de dientes largos. Lo único que pertenece a otro grupo. Ya les voy a mostrar otras fotografías donde se puede ver que anatómicamente otras adaptaciones distintas, pero este es un grupo que típicamente se conocía en Europa, en Eurasia de hecho, en África. Había bastantes registros en América del Norte y no se conocían hasta ahora registros en América del Sur, salvo una mandíbula en Uruguay que todavía estudio, o sea que todavía está en veremos, y de repente aparece este animal en Venezuela, lo cual redescribe completamente la historia evolutiva de los Homotherini en el mundo. Restos de otro Smilodon, pero en vez de ser Smilodon populator, se trata de Smilodon gracilis, una forma más primitiva de Smilodon que estaba presente en la RS16. Bueno, esos son los protagonistas de esta charla. Hasta ahora supongo que vamos todo bien. Uso el WhatsApp para ver que
no se me haya ido el internet. Ok, pero una de las cosas interesantes que les había comentado es que se puede estudios de la diversidad, o sea, de lo que hay en estos pozos de asfalto. Como son tantos fósiles, o sea, lo que les mostré son algunos fósiles, pero realmente hay un montón de fósiles de estos animales, eso nos permite hacer algunas reconstrucciones. Entonces, hacer inferencias paleoecológicas. Y mi tesis lo que hice fue dividirlas en dos, las autoecológicas y las cinecológicas. Entonces, en las autoecológicas, familiarizados con el término, lo que hago es hacer estudios de una reconstrucción de la biología del animal. O sea, trato de determinar algunas de lo que pudieran ser adaptaciones anatómicas del animal. Y por el lado, por la parte ginecológica, un poco lo que es el animal con su entorno, las interacciones potenciales que pueden haber, todo dentro de las limitantes del registro fósil, o sea, tampoco mandarse cualquier reconstrucción. Entonces, para esto lo que se hizo fue, se agarra el ejemplar fósil y se utiliza un modelo en el cual se compara con animales actuales. Entonces, comparando la biología de organismos actuales, podemos tratar de inferir dentro de algunos límites la biología de las especies extintas. Entonces, para el análisis autoecológico, apenas determiné dos parámetros que son las adaptaciones tróficas y la masa corporal. Para las adaptaciones tróficas, como les había comentado, el grupo de los carnívoros es ampliamente diverso y encontramos un rango en el que van desde los hipercarnívoros, animales que tienen adaptaciones a un consumo de carne prácticamente, y animales omnívoros, que tienen adaptaciones a incluir en su dieta no solo, sino también estructuras vegetales, insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas adaptaciones se ven reflejadas principalmente en la estructura dental. ¿Qué usamos nosotros? Reconocemos a los grupos de los dientes que son los secodontes y los bunodontes. Los secodontes, ¿qué son? Una dentadura especializada en el corte de carne. Si ven la de un felino, esta que ven a la izquierda es de un jaguar, son animales que tienen superficie de molienda, o sea, estos animales no muelen la carne. O los huesos simplemente la cortan y se la tragan. Por el otro lado, que es un mapache, no tiene superficie de corte, lo que tiene es una superficie completamente molienda, como es el caso de nosotros los humanos, que tenemos en nuestras estructuras dentales solamente superficie de molienda, porque somos animales omnívoros, necesitamos triturar el alimento en vez de cortarlo y tragarlo, necesitamos procesarlo mucho más antes de poder comenzar la digestión interna. Para poder evaluar ese grado de morfología, utiliza índices. Y uno es el tamaño relativo al área de corte, o TRC, y el otro es el tamaño de trituración relativa a los molares inferiores, o ARTI. Entonces, estos son índices que, dependiendo de cómo los evalúe uno, nos puede dar un número de 0 a 1, el cual nos dice si son más o menos carnívoros. Entonces, vamos a llamar a los que solo tienen estructuras de corte hipercarnívoros y a los otros más carnívoros o omnívoros. Esto lo que ven acá es un gráfico donde puse los principales grupos, o sea, los principales taxones que se conocen para los boreales, con algunos ejemplares actuales, en medio de los índices de TRC y de ARPI. Entonces, lo que van a ver en rojo son el área de trituración, o sea, los que pueden moler, y en azul el área de los que son cortadores. Si se van a la parte inferior y ven al jaguar, al pantera onca, no tiene superficie de articulación, lo único que tiene es superficie de corte. ¿Sí? Pero si nos vamos, por ejemplo, a otros grupos, como por ejemplo lo que es el potoflau, aquí en Venezuela le decimos cuchicuchi, pero es un prosiónido, prácticamente todos sus dientes son superficie de trituración, no tienen superficie. Entonces, eso nos puede dar una idea de que, por ejemplo, los grandes cánidos es una mezcla en la cual pueden cortar el alimento, pero también lo pueden triturar. Los grandes felinos, como Smilodon, eran, al igual que el jaguar, solamente de superficie de tritura, de corte. Los mefitios, como por ejemplo el Conepatus, el mapache, perdón, el zorrillo,
al igual que los prosionios solo tienen estructuras de trituración. Entonces, de esta manera podemos entender un poco cuál era la biología, cuál era el tipo de dieta, a grosso modo, de los carnívoros que estuvimos encontrando en los pozos de asfalto. Otra adaptación que puede en los dientes es el grado de desarrollo de los caninos superiores. Todos conocemos al tigre de dientes de sable por la hipertrofia que tienen en los caninos superiores, la cual es tan emblemática, la cual nos impresiona a todos y por la cual decimos que estos animales eran los máximos depredadores de su época. Cuando lo vemos graficado, vemos que efectivamente sí, la mayoría de carnívoros tienen dientes cortos y cónicos, ¿sí? Pero los caninos, perdón, los caninos cortos y cónicos. Más largos que, por ejemplo, que los de un humano, obviamente, pero son cortos y más en forma cónica. Sin embargo, los leontinos o tigres dientes de sable tenían los caninos hipertrofiados, o sea, alargados y aplanados. Lo que hoy podemos conocer como un símil, como una cuchilla, como un cuchillo. Se ha especulado bastante, se ha tratado de analizar cómo era el método de uso de estos caninos, cómo era que estos animales consumían, cómo utilizaban esto en el consumo de sus presas, y se sabe los dientes enterrándolos en las estructuras blandas de grandes, de la megafauna, de todos los animales grandes. Algunos se han tratado de analizar cómo era el método de corte, donde dicen que el animal se afianzaba en el cuello de la presa y cortaba todo lo que era el sistema respiratorio y vascular del animal con estos dientes. Entonces los utilizaban realmente era como cuchillo y como para apretar y asfixiar a la presa. En por lo menos lo que podemos es el diente de un Smilon fatalis, donde si ven dientes completamente lisos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había dos tipos de macaidodontinos? Estos son los tigres dientes de sable, los Smilodontini. Están los otros, en los cuales está el Homotherium venezuelensis, que tienen serraciones, son dientes ligeramente más cortos, pero presentan una serración en los dientes, lo cual nos hace pensar de que utilizaban los dientes de otra manera, no solo asfixiando a la presa, sino probablemente cortando también a la presa. Sin embargo, los dientes son impresionantes, consideramos que son los mayores depredadores de su época, es fregar que estos animales se le quebraban los colmillos, los caninos. Entonces, en los yacimientos encontramos un montón de este tipo de dientes o cráneos completos con los dientes fracturados, lo cual significa que estos dientes eran muy vulnerables a la fractura. Y una fractura de estas podía desencadenar una infección, y una infección podía desencadenar la muerte del animal. Por lo tanto, no era tan eficiente tener los dientes alargados. Y pensando en la crisis del cuaternario, cuando comenzó a disminuir la acción de megafauna tanto a nivel mundial, ya no había suficientes caninos grandes, con masas corporales grandes para poder enterrarle este tipo de colmillos. Era más frecuente que se rompieran este tipo de dientes. No así, por ejemplo, el caso de un jaguar. Lo que son los panterinos tienen dientes robustos, cónicos y más cortos que lo que es un macarontino. Con estos dientes se puede romper otro tipo de cosas. Hoy día se conoce por lo menos que un jaguar puede abrir el caparazón de una tortuga. Este caparazón que les muestro acá fue ahí en el sur del lago de Maracaibo, donde es frecuente encontrarlos y se ven las marcas de los caninos del jaguar. O sea, este animal se pudo adaptar a un consumo de dietas un poco más difíciles de consumir, pero eso le brindó una ventaja sobre los tigres dientes largos. Entonces, por eso es que hoy día, probablemente por eso es que hoy día no tenemos tigres de dientes largos, sino tenemos felinos como el jaguar, el puma, etcétera, etcétera. Otra cosa que podemos analizar como dentro de lo que es la biología del animal es la masa corporal. Para eso utilizamos ecuaciones de regresiones lineales, sencillas, en la cual la morfología de la fauna actual versus su masa corporal, y podemos tratar de inferir el corporal de algunos taxones del pasado.
Es así como pueden existir distintas clasificaciones. Para los californios existe clasificación de pequeños, los que tienen menos de 6 kilos, medianos, los que van de 6 a 13 kilos, y grandes mayores de 13 kilos. Y para los felinos, una cosa parecida. Los pequeños son los menores a 36 kilos y los grandes, los mayores iguales a 36 kilos. Ok, utilizando estas ecuaciones, podemos inferir que, bueno, Aenocyon-Dirus es uno de los grandes que existieron hasta ahora. Los que hay en ORS-20, los que se han encontrado, tienen una masa corporal que va desde 18 a 25 kilogramos. Sin embargo, sí que es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos se han utilizado estas ecuaciones y se ha llegado a determinar de que habían individuos de hasta 60 y 68 kilogramos. Eso quiere decir que eran animales bastante grandes. Los zorros, el zorro gris, tienen una masa normal a la conocida actualmente, de que 1,5 kilos a casi 1 kilo, y los taxones más grandes que se conocen en los boreales son los felinos tigre diente de sable. El Smilodon a 200 kilogramos, y el Homotherium, que podía llegar también a unos 221 kilogramos. O sea, quiere decir que había empresas carnívoros bastante grandes, sin considerar a los úrsidos. El problema no está determinado acá la masa corporal de los úrsidos porque no tenemos molares de los. Yo, para duplicar esta ecuación, yo me basaba en los molares inferiores de los carnívoros. En este caso, para Arctopterium no logramos conseguir molares, es hacer la regresión lineal para poder inferir la masa corporal de estos animales. Por lo tanto, la obtuve de otros reportes, de otros registros fósiles que sí se conocen. Entonces son animales que pueden llegar a pesar hasta de 80 hasta 93 kilogramos. Bueno, eso a grosso modo es lo que se puede tratar de reconstruir de los animales que se conocen, por lo menos en el lado de Venezuela. Sé que hacia el lado de Estados Unidos se han hecho otras inferencias porque tienen esqueletos más completos. No quiere decir que en Venezuela no hayan esqueletos completos, sino sencillamente no se han descubierto. Otro aspecto que pudimos determinar son algunos parámetros ecológicos. La diversidad de los índices, la diversidad de los yacimientos, donde encontramos que, si bien algunos son de baja diversidad, utilizando el índice de Shannon y el de Margalef, prácticamente con Shannon son de baja diversidad los yacimientos. Con Margalef solamente es de baja diversidad, pero hay que considerar que estas todavía están bajo estudio, todavía no se ha encontrado la totalidad de taxones para poder realmente garantizar de que estos índices están reflejando una diversidad alta o baja. Lo que sí hemos encontrado es que prácticamente, por lo menos para ORS-16, que es el yacimiento más antiguo, los carnívoros son de los grupos más diversos comparados con otros vertebrados. Incierte, que es el otro yacimiento, el de Pleistoceno tardío, son más abundantes los roedores. En ORS-20 son más abundantes. Eso responde a distintos patrones, pero también es verdad que puede haber un sesgo taxonómico. Puede ser de que o no estén completamente estudiados los yacimientos, o que, bueno, los números que estemos viendo acá sean los que realmente están reflejando la naturaleza de las localidades. Les dije que esto eran trampas naturales que capturaban carnívoros. Eso hasta ahora lo hemos reflejado en ORS-10, en el yacimiento más antiguo. Sin embargo, sí que es verdad que es uno de los yacimientos más. Y sí que es verdad que hay otros yacimientos de asfalto o otras trampas naturales paleontológicas, donde no todo el tiempo los principales taxones que se han encontrado. En el caso de Rancho La Brea, igual a ORS-16, donde los principales taxones que se han encontrado son los carnívoros. Entonces, el que más se ha encontrado y el que ha logrado ir a Rancho La Brea puede ver un mural que con un montón de cráneos de Aenocyon-Dirus es el lobo terrible. Eso quiere decir que estos animales se movían en manada y lograban cohabitar los unos con los otros. Una situación similar ocurre en Fatalis, con el tigre diente de sable.
Y luego, bueno, se diluye un poco la diversidad en algunos otros tipos de yacimientos. Esto más o menos explicando lo que les mencionaba anteriormente, o sea, hay yacimientos como Maquis, La Vea, La Carolina y Talara, los dos últimos de América del Sur. La mayor proporción que se conoce de un taxón es de carnívoros, pero hay otros yacimientos, los que no he nombrado, que proporción de otro tipo de taxones en mayor abundancia. Otro tipo de análisis que se puede realizar es un poco más difícil de vender porque no todo el mundo lo utiliza, es tratar de considerar el tamaño típico de presa y el tamaño máximo de presa. Bueno, pero o sea, en el registro fósil y con animales que no se han ver, o sea, nadie vio un Homo therium venezuelensis cazando, no se sabe exactamente cuál era el tamaño típico de presa y el tamaño máximo de presa. Pero sí que hay unos índices o otras regresiones que se han basado en estudios que se han realizado de carnívoros en África, que permite tratar de especular cuál era el tamaño típico de presa de algunos carnívoros y el tamaño máximo de presa. Entonces, aplicando estos índices, nos damos cuenta que, por ejemplo, para el mene incierte, un lobo terrible, una Enoción virus, típicamente consumía presas de 67 kilogramos, consumía presas, o sea, consumía megafauna. Y podía llegar a consumir un animal de esos 35 kilogramos. Luego, por ejemplo, para los protocios, que son estos cerdocioninas endémicos de América del Sur, tienen un consumo un poco más moderado, un consumo de presas un poco más pequeño. El urocio no comía para nada presa grasa, probablemente consume lo mismo que consume hoy día, insectos, pequeños mamíferos, etc. El que más llegaba a consumir es el Smilodon populator, que podía llegar a pesar una tonelada. Arctopterium, si bien se aplican los índices, realmente se sabe que por lo menos hoy día los osos de anteojos, de Trematus ornatus, es más un oportunista. No quiere decir que el animal no tenga la capacidad para poder consumir un animal de 2 toneladas. Sin embargo, de ahí a que lo haya hecho es otra cosa, o sea, no lo vamos a saber. Para ORS-20 el diagrama es lo mismo, o sea, el que mayor podía consumir presas era el tigre. Los cerdocioninos tenían dietas moderadas, el conepato, que un urocio consume lo que podía haber consumido, consumía lo que típicamente puede haber consumido en el pasado, que en la actualidad, que son insectos o pequeños mamíferos, etcétera, etcétera, etcétera. Los valores para un pantera onca siguen siendo exactamente iguales, o sea, un jaguar te puede comer fácilmente una vaca. Y la situación se sostiene igual en ORS 16. Ahora, lo interesante de esto es pensar, ok, si un animal de estos, un hipercarnívoro, por ejemplo, como Metis, o una Enoción virus, o cosas así, está en el ambiente, y lo que típicamente hay en el ambiente son presas grandes. ¿Cuáles son las presas que pudieron haber consumido? Y esto nos da una idea de cómo eran ellos de gregarios. Aquí es lo que voy. Aquí tomé los 3 taxones más grandes que se han encontrado hasta ahora que son el gliptodonte, el mixotoxodon, un toxodóntido, y los mastodontes, los gonfotes. Utilizando los valores que les mostré anteriormente, para poder alcanzar una presa de 2000 kilos, o sea, de 2 toneladas, como un glipto, 3 toneladas y media, como es un toxodonte, etcétera, 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 quiere decir que un protocio, un troglodites, un cánido de estos necesitaría 14 individuos para poder consumir esta presa. Eso sin considerar la defensa que puede tener la presa, o sea, un gliptodonte tiene una armadura, el toxodón puede ser gregario, puede tener una defensa grupal, un mastodonte, bueno, hay que darle la cara a enfrentarse a un mastodonte, pero o sea, para un mastodonte necesitaba 50 individuos, lo cual nos hace, sí que hay una probabilidad de que el animal al momento de la cacería fuera gregario, pero bueno, simplemente es una especulación hasta ahora. Lo mismo ocurre para los canisvirus. O sea, se sabe que son animales gregarios canisvirus, porque son abundantes en los yacimientos de asfalto. Pero imaginarnos 39 individuos, 40 individuos para poder comerse un mastodonte, bueno, hay que tratar de verle la cara a eso.
pero por lo menos nos da una idea de si eran o no gregarios. Hoy día se sabe que muchos cánidos son gregarios, no así los felinos suelen ser más solitarios, pero tienen una capacidad mayor para consumir megafauna. Entonces, por eso es que los valores de cantidad de individuos versus los cánidos es menor. Nos hacemos un programa de qué es lo que podríamos ver en estos yacimientos, ¿no? Nos hacemos un paisaje donde vemos a los carnívoros acercándose a la localidad, la necesidad de quedar atrapados en el yacimiento, en el entorno, podían cazar en grupos, podían cazar en manadas. Lo más interesante para mí, en mi caso, que se puede rescatar de los yacimientos de asfalto de Venezuela, es el significado que tienen en el gran intercambio biótico de las Américas. Tenemos tres yacimientos, donde uno ha sido fechado para el Plioceno, eso quiere decir que es uno de los momentos más tempranos del Gavi, de cuando se formó la conexión entre América del Norte y América del Sur. Entonces quiere decir que las faunas que estamos encontrando en estos yacimientos pueden ser de las más antiguas que se conocen en el continente. Ojo, hay que tomar esto con pinza porque sí que los yacimientos han sido, o sea, estas faunas se basan en biocrones. Es un fecha relativo, no es absoluto, solamente incierto y tiene un fechamiento pero es que los yacimientos de asfalto son difíciles de tener un fechamiento, porque el principal, o sea, el material está muy contaminado con el asfalto. Entonces, utilizando los biocrones, lo que se conoce hasta ahora, lo que se ha podido publicar, etcétera, 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 tenemos que ORS-16 está cercano al inicio del gran intercambio biótico de las Américas, por lo tal, casi que entre los primeros felinos que han existido en el continente, tenemos entre los primeros cánidos que han existido en el continente, no los primeros prosiónidos, aunque sí coatíes y los primeros mapaches que se conocen en el continente. Yo me estoy basando nada más en los carnívoros, pero hay otros grupos, por ejemplo, recientemente se publicó el de más grande y más antiguo que se conoce hasta ahora en el continente. Tenemos también el mono capuchino más antiguo que se conoce, y así, etcétera, etcétera. Entonces, si comparamos entre ORS-16 e INCIERTE, abarcamos prácticamente el rango total el gran intercambio biótico. Vamos a tener un panorama al norte del continente de lo que entró y salió del continente prácticamente por la entrada. O sea, sabemos que Colombia es la entrada de América del Sur, pero bueno, Venezuela no está muy lejos. Entonces queremos imaginar que esta era la aduana. Si Colombia es una de las entradas, es la entrada de América del Sur, Venezuela es una de las aduanas, fue una de las aduanas durante el gran biótico de las Américas. Yo finalizo agradeciéndole a las personas que han participado en eso, bueno, principalmente a Ascanio Rincón, quien es el trabajado este tipo de yacimientos, y quien me facilitó a este mundo de los pozos de asfalto, pero también a lo largo de este tiempo he tenido que agradecerle un montón a que la vi por ahí conectada, gracias a Marisol, a Francisco Prebosti, quien trabaja con carne en Argentina y me ha ilustrado en su entendimiento de los carnívoros de acá, pero al mismo tiempo con gente de América del Norte. Así que bueno, yo con esto he concluido mi charla, y si alguien tiene alguna pregunta, pues estoy libre de responder. Muchísimas gracias, Damián. Fue una exposición muy, muy, muy interesante. Dado a esto, vamos a dar paso a una sesión de preguntas en donde pues, los participantes pueden escribir en el chat y yo le doy las preguntas a Damián. Entonces, el que quiera participar con una pregunta o levantar su mano, es el momento. Muchísimas gracias. Si se corta un poco la señal, o sea, las escucho entrecortadas, así que sí, porque yo los estoy escuchando mal. ¿Aló? Se le escucha, Damián. Por ahora no hay preguntas. Ok, ok.
No sé si hicieron preguntas porque no escuché. Recuerda que si alguien quiere levantar la mano, puede hacerlo también. Ya salió la primera pregunta de Marcel Ascanio. ¿Hay registros de aves del terror? Sí, sé que hay registros, algunos, ay, no me acuerdo si son metatarsos o una cosa así de forus rácidos en los boreales, pero yo reconozco que nunca miré mucho el material de aves. Listo, la siguiente pregunta la hace Marisol. Damián, excelente presentación. Me pregunto si hay evidencias de mordida en los huesos de megafauna. No, hola Marisol. No, no se encontraron restos de mordidas, o por lo menos no hemos visto restos de mordidas en megafauna, de megafauna, por lo menos con el material de los pozos de asfalto. Lo que sí hay es que por la propia naturaleza de cómo se fosilizan estos yacimientos son muy dinámicos. Cuando piensas que en la noche se enfría el asfalto y se pone más rígido y en la tarde, cuando pegan, se hace más fluido el asfalto. Eso hace que con el pasar del tiempo el asfalto haga como un migre, o sea, comience a girar, y hace que los fósiles rocen los unos con los otros y vemos marcas de desgaste por el propio yacimiento. Entonces, a veces, cuando vemos esas marcas, va a ser difícil encontrar, dilucidar si realmente responde a un movimiento, o sea, a un proceso tafonómico o marca por la propia dinámica del yacimiento. Ustedes siguen viendo mi pantalla. Sí, aún se ve su pantalla. Cuando rozan con el yacimiento. Damián, creo que se entrecortó un poco en la última explicación que usted tuvo. Perdón, ¿pueden ver mi pantalla o no? Sí, estamos viendo la imagen ahí. Ok, esta imagen es un Canis dirus, una Enoción dirus de América del Norte, de Rancho La Brea. El gaste que se ve no es producto de una mordida, es producto del yacimiento que licúa el asfalto. Entonces hace que haya una abrasión de algunos huesos, por lo tanto no sabemos si no vamos a saber si es una marca por alguna mordedura o porque el yacimiento los desgastó. Listo, muchísimas gracias, Damián. La siguiente pregunta es de Luis Alejandro Rojas Gómez. ¿Cómo influye la brea en la conservación de los restos orgánicos? El material orgánico desaparece o se mezcla. Más que desaparecer, se mezcla con el asfalto. Entonces realmente no es fácil encontrar tejidos blandos. No voy a decir que porque el material orgánico también los huesos sufren otro tipo de fosilización. De hecho, si uno logra muy bien el fósil, el hueso se va a ver blanco, no negro. Se pone blanco como es naturalmente. Eh, pero sí es verdad que hay un proceso de desmineralización muy importante y que no se encuentran tejidos blandos, para nada. Listo, la siguiente pregunta es de León Felipe Chaparro. ¿Cómo lidian con la mezcla temporal entre este tipo de yacimiento? Porque se ven las emanaciones naturales de asfalto, o sea, se ven dónde emana naturalmente el asfalto, si bien anteriormente de que los yacimientos seguían activos, pero no siempre en el mismo punto.
Entonces, si excavas a un lado vas a encontrar los fósiles de los animales versus que en el otro lado vas a encontrar la actual. Y nosotros nos movemos como macroeventos. Sabemos que, o sea, no podemos poner el dedo en que hay un día, o sea, no hay una estratigrafía fácil de observar en esto, por lo tanto no podemos decir, o sea, a lo mejor hay un hueso que atrapado mucho antes, mucho después que otro, pero por este licuado que ocurre en los yacimientos, se superpone el uno con el otro. Entonces, hace difícil determinar un rango temporal preciso. Entonces nosotros nos movemos con macromomentos, o sea, eventos un poco más grandes, no podemos puntualizar un... Es complicado los pozos de asfalto en ese sentido, y polémicos. Listo, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Andrés Leonardo Giraldo Romero. ¿Cómo ha sido el manejo de los pozos de asfalto actualmente? ¿Se ha continuado con la exploración? No, o sea, en su momento, o sea, Incierte, el Menem Incierte ha descubierto desde los años 60, creo yo, y recientemente, o sea, como desde el 2005, comenzó a estudiarse la paleontología de ese lugar. El Breal de Orcual, el 2006, hasta la actualidad. En ese rango de tiempo, sí que se colectaron un montón de fósiles y están resguardados en el Instituto Venezolano de Investigaciones, en el INC. Actualmente, por diversas razones, no se está trabajando, no se están estudiando, no se está haciendo exploraciones en campo de los yacimientos. Se está trabajando con el material que hay en colecciones y de esa manera estamos paliando el tema de poder hacer los estudios con los pozos de asfalto. Pero por ahora los pozos de asfalto están quietos, cosa que es muy triste en algunos casos porque si bien les dije que no se conocen algunos registros, si seguimos excavando van a aparecer, o sea, porque cada vez que uno va a los pozos de asfalto aparece un pendiente de cimitarra o de sable, aparece un cánido, aparece otro bicho, aparece... O sea, siempre aparecen algo y no sabemos realmente la naturaleza de cuán profundo es el pozo de asfalto. Entonces creemos, o especulamos, que más profundo lleguemos, más completo vamos a encontrar el material. Todavía no se ha podido llegar a ese punto. Listo, la siguiente pregunta es de Alexander Sánchez Rojas. Gran presentación. Quería preguntar, ¿alrededor de cuántos cánidos fósiles suramericanos se reconocen? No tengo el número exacto ahorita, pero son muchos más, son como alrededor de 20 taxones. Dentro de los que están los Vulpini, que son los zorros verdaderos, los Cerdosionina, que son los cánidos de América del Sur, donde está el Cerdosion, el Licalopex, el Araguazú, el Chrysocium brachyurus, y luego está el grupo, los Canis, que en América del Sur solamente están representados por Aenocyon dirus, Canis dirus, y el actual perro doméstico. Realmente se está viendo que el coyote, Canis latrans, cruzó el canal de Panamá. Y sé que en Colombia hay fuertes estudios para poder monitorear el ingreso del coyote a América del Sur. Una vez que ocurra, vamos a tener que considerarlo dentro de la fauna suramericana. Si bien es una especie invasora, pero, o sea, está migrando de manera natural, forzada al continente. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta, Damián. El siguiente comentario es de Diego Fernando Suárez Ortiz. Damián, buenas tardes, gracias. ¿Podría haber una relación entre la cantidad de tigres dientes de sable encontrados en estos pozos con la ruptura de caninos? ¿Podría ser evidencia de oportunismo? ¿O qué sabes con respecto a cuándo estos felinos perdían parte de sus caninos? No hay una relación exacta
exactamente animales perdían los caninos en los pozos de asfalto, lo más probable es que los hayan de llegar a los pozos de asfalto, porque sí que se ve cicatrización. A ver, vuelvo a mostrar otra imagen. No es de Orocual, no es de Venezuela, es de Estados Unidos. A ver, un segundo. Donde se ve cicatrización e infección de algunos caninos. A ver, déjame ver dónde se puede llegar a ver. Bueno, acá. Bueno, en esta imagen que ven es el mismo felino, el mismo tigre dientes de sable que les había mostrado anteriormente. Aquí se ve el diente del canino derecho, perdón, derecho no, es el izquierdo, donde se fracturó, pero al mismo tiempo tiene un desgaste. Eso quiere decir que el animal lo siguió utilizando en vida. Y si se puede llegar a ver el hueso tiene una porosidad. Eso significa que este hueso se infectó. No quiere decir que esto haya causado la muerte del animal, pero sí que a lo mejor con el pasar de los años pudo haber llegado a causar la muerte del animal. El animal murió porque se ahogó de asfalto. Eso no hay duda alguna. Pero se infectó la vida. A ver si se puede llegar a ver de otra manera. Bueno, no. No hay una relación exacta de cuándo se infecta, de la cantidad de caninos rotos versus la cantidad de animales en los pozos de asfalto. Aquí se ve otra foto. Un poco más. ¿Ven cómo se ve infectada la herida? Bueno, no sé si con eso respondo a la pregunta. Perfecto, la siguiente pregunta es de Andrés Leonardo. Muchas gracias por la presentación, es un gusto aprender más por parte de un experto. Más o menos en qué época situaría la migración de pantera oca, perdón. Ya. A ver. Ok, la migración de pantera onca del jaguar. Mira, no lo sabemos a ciencia cierta porque realmente todavía no se sabe los registros más antiguos de pantera onca. A ver, en México, a ver, nosotros recientemente publicamos el año pasado un registro de un jaguar para Chapala, México, que hacia al Pleistoceno temprano. Marisol, que está presente y que participó en esa publicación, que conoce la localidad de Chapala, sabe que no se puede garantizar de que esa localidad pertenezca al Pleistoceno temprano. Eh, Sin embargo, es probable que el ingreso en el continente americano, o sea, de Norteamérica, de Pantera onca responda al Pleistoceno temprano, Pleistoceno medio. ¿Cuándo ingresó a América del Sur? No sabemos, porque si, o sea, vamos a ponerlo como una hipótesis. Si el cual o RS-16 es del límite Plio-Pleistoceno y que se identificó realmente pertenece a Pantera onca, entonces es uno de los registros más antiguos de Pantera onca en el. Hasta entonces, lo que se conoce hasta ahora, Pantera onca, los registros certeros son del Pleistoceno tardío. No podemos decir más. Pleistoceno tardío, Pleistoceno medio. El límite ahí. Pero no podemos asegurar la antigüedad mucho más allá de eso. Perfecto. Francisco de Ciani pregunta, ¿por qué no se sigue explorando estos sitios en la actualidad? No quiero indagar mucho al respecto de esto, pero, o sea, Venezuela está pasando por una crisis socioeconómica muy fuerte y ha afectado fuertemente a la ciencia. Entonces, no se está explorando, o sea, lo voy a decir crudamente, no se está explorando porque no hay dinero y porque no hay voluntad política para estudiarlos. Porque científicos que queremos estudiarlos sí que los hay. Entonces, muchos tenemos que estar fuera de Venezuela por la situación del país, estudiando las fuera o estudiando otras cosas, pero bueno, eso es así. Lamentablemente, Orocual
van a tener que esperar un tiempo más para poder ser realmente explorados. Muchísimas gracias por su respuesta, Damián. La siguiente pregunta la hace Marcel Ascanio. Te felicito por la presentación, Damián. ¿Hay algún carnívoro que aún no hayan encontrado, pero que esperen o quisieran que aparecieran en estos yacimientos? No sabré si hay algún carnívoro que no hemos encontrado. Quiero imaginar que sí. Las curvas de rarefacción que llegué a hacer en mi tesis indican que sí, que la probabilidad, o sea, no se sabe la curva de acumulación de especies. Entonces eso significa que la probabilidad de que aparezcan más es... eh, sin embargo, por ejemplo, cosas que no hemos encontrado son prosiónidos grandes. Estamos, o sea, si Orocual, si ORS-16 es tan antiguo como se cree, la presencia de los prosiónidos grandes, o sea, prosiónidos mapaches del tamaño de osos, que existieron en el continente a principios del gran intercambio biótico de las Américas, deberían estar presentes en el continente. Deberían estar presentes en Orocual, pero claro, o sea, entender dos cosas. Una, o que ORS-16 no tiene el rango temporal que nosotros creemos, o que el animal en ese momento ya estaba extinto o que sencillamente por la propia biología, geografía, biogeografía del animal, no se distribuía hasta los llanos orientales de Venezuela. Entonces, por lo tanto, nunca lo vamos a encontrar en esa localidad. Pero yo quisiera imaginar que en algún momento van a aparecer Chapalmalanian y Sionasua en Orocual. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar las preguntas, Arnold Rueda pregunta, ¿hay evidencia si condiciones ecológicas como clima u otras variables tienen un papel en la distribución de los registros que encontraron? Mira, sí, o sea, hay una cosa interesante. Por ejemplo, hace unos años publicamos en los prosionios de Orocual, que son el Nasua y el prosionio. ¿Qué ocurre? Hoy día no sé en la región de los llanos, porque o sea, Orocual se distribuye en los llanos orientales de Venezuela. Hoy día no hay distribución de esos animales en esa región del país. Nasua, por lo menos Nasua, se distribuye hacia los Andes y hacia. Entonces, lo que significa que antes, en el tiempo geológico, en el tiempo en que ORS-16 fue un yacimiento activo, las condiciones climáticas permitían la distribución de animales como los mapaches, y al igual que los osos. Hoy día los osos están distribuidos hacia los Andes, en ambientes más frescos. Que antes la región de Orocual era un poco más fresca. Pero bueno, las evidencias que tenemos hasta ahora es eso, o sea, la distribución de los animales. Sobre todo, en Nasua está hacia la Amazonía y hacia los Andes. Y hoy día no está en esa localidad. Así que bueno, eso es más o menos lo que podemos encontrar hasta ahora. Listo, si no es más, podemos dar concluida esta reunión. Muchísimas gracias, Damián, por su presentación. Realmente fue un tema muy interesante. Y los invito a todos a estar pendientes Gracias. de nuestras redes sociales para la siguiente exposición de la próxima semana. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Bueno, gracias, saludos, gracias Diego, un abrazo a todos, se cuidan.